Salmón y punto. Empezamos. Antes de empezar con el programa de hoy, quería pediros que os suscribáis a YouTube, que nos sigáis en Spotify o en cualquiera de los perfiles de redes sociales que tenemos, tanto en Instagram, Facebook, TikTok. Nos daréis un gran apoyo. Y empezamos con el programa de hoy. Hoy estamos con Hanna, farmacéutica, residente en Oslo, que lleva además bastantes años viviendo aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Pues primero que todo, un placer por la invitación. Creo que es muy guay que hayas empezado a hacer un podcast aquí en Oslo y para conocer a qué se dedican la gente hispanohablante aquí y demás, y conocer sus historias, supongo, es bastante interesante. Y sí, yo también, al igual que a las otras personas a las que has entrevistado antes, pues llevo viviendo un tiempo aquí en Oslo. Ya llevo 10 años y pues eso, sigo viviendo aquí después de 10 años. Justo te iba a preguntar que normalmente la primera pregunta que hacemos es ¿por qué decidiste emigrar? Pues a diferencia de mucha gente, mi padre se vino a Noruega primero porque encontró la posibilidad de un mejor trabajo aquí y demás, y después de un año pues nos preguntó si teníamos ganas de venir a Noruega y probar algo nuevo y demás, y pues nada, para aquel entonces pues dije, me pareció interesante la idea y me lancé. Aunque tenía 14 años, pero bueno. O sea, que ya estudiaste aquí, Sí. en lo que sería bachiller en España. Estudié tanto el bachillerato como en la universidad. Sí, todo lo hice aquí. ¿Qué estudiaste después en la universidad? En la universidad estudié farmacia y ahora pues soy farmacéutica y trabajo en la farmacia aquí en Oslo. No tienes experiencia previa, claro, en una farmacia en España, pero aún así te quería preguntar por lo que hayas escuchado o por las referencias que tengas también de algunos compañeros que a lo mejor vengan de países hispanohablantes. ¿Crees que hay muchas diferencias entre el sistema farmacéutico noruego y el español? ¿O el mediterráneo o el de otros países? Pues sí que las hay, la verdad. Es cierto que yo he estudiado aquí en Noruega y demás, pero me he traído una chuleta. A ver, algo que es un poco diferente quizá entre el sistema noruego y el español, empezando por el principio, es la carrera. Porque aquí en Noruega, si tú haces un grado de farmacia, que son 3 años, te conviertes en algo que se llama, perdón por la traducción, pero es farmacéutico de recetas. En su mayoría, este farmacéutico trabajará en las farmacias. También podemos acceder a otro tipo de trabajos dentro de la industria y demás. Mientras que si luego te sacas un máster, te conviertes en algo que se dice farmacéutico, que es provisor. Y este farmacéutico ya es el que sí trabaja en la industria, elaborando medicamentos, haciendo, ¿cómo se dice? Compuestos. Sí, y llevando a procesos de, ¿cómo se dice? A tratamientos clínicos, cosas de esas, ¿no? Que trabajan también en los hospitales y demás. Y eso yo creo que es como que una de las mayores diferencias, porque en España tú haces la carrera y eso, si la persona luego viniera a trabajar a Noruega, pues se validaría como un provisor farmacéutico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, yo, que solo he estudiado otros 3 años, si volviera a ir a España, pues no me lo convalidan. Ya creo que llegaría a ser un técnico, no un farmacéutico en España, sin el máster. Y luego, otra diferencia que veo también es, por ejemplo, en el hecho de montar una farmacia. Mi impresión es que, por ejemplo, en España las farmacias son como que privadas, ¿no? Si tú quieres, si tienes el dinero, pues puedes montar una farmacia. Que me corrija el que sepa, pero yo creo, más o menos, mi impresión es esa, ¿no? Porque hay farmacias como que en todas partes. En España también es cierto de que, bueno,
también la población que hay en España es mucho mayor que la que tenemos aquí en Noruega, vamos. Mientras que aquí en Noruega, por ejemplo, el sistema farmacias funciona como que por cadena. Aquí hay 3 cadenas que son como las que tienen el control más o menos de todas las farmacias, y es bastante difícil abrir tu propia farmacia. Tienes que tener muchos recursos y de paso aquí las leyes son muy estrictas, así que es bastante complicado. ¿Cuáles son las cadenas que hay? Porque a mí me suenan todas Apotek y una es Vitus, otra es... Una es el Apoteken, Ajá. el otro es Vitus Apotek y la tercera es Butza Apotek. También vas a encontrar farmacias que son privadas, pero es muy poco común, la verdad. Yo he visto 2. ¿Crees que en lo que es en el día a día la gestión de una farmacia puede haber muchas diferencias entre una en España y otra en Noruega? Bueno, al igual que en España, supongo que llega el cliente y te pide el medicamento y tú se lo das, si tiene recetas, si no, y demás. Pero hay algo muy interesante que se hace aquí en las farmacias noruegas que nunca he visto que lo hagan en España. Y es, por ejemplo, nosotros ofrecemos unos servicios, por así llamarlos, especiales. Y estos se dividen en 3, que son como los más importantes que hacemos. Uno de ellos es... cuando una persona llega y va a utilizar por primera vez un inhalador, pues independientemente de qué tipo de inhalador sea, porque hay bastantes y muy diferentes, les enseñamos cómo lo debe utilizar. Yo creo que... El inhalador, perdona, es, por ejemplo, para un problema asmático, un Ventolin o algo así. Sí, vale. Por ejemplo. Yo creo que esto normalmente, si lo recuerdo bien, me parece que es el propio médico quien te enseña a utilizarlo, pero aquí en Noruega es el farmacéutico quien lo hace. Uh-huh. También nosotros ponemos vacunas, todas las vacunas de... no a los niños pequeños, se las ponemos a los niños mayores de 12 años. Uh-huh. Y no son las vacunas que entran en el sistema de vacunación del gobierno, sino ponemos, por ejemplo, vacunas de la influenza o... estas vacunas que tú te pones cuando vas a viajar a otro país, por ejemplo, un país tropical. ¿Se hace aquí en...? Se hace en las farmacias, sí. Okay. Pero la receta la tienes siempre que obtener del médico. Uh-huh. Sí, más o menos. Y luego también ofrecemos otro servicio que en noruego se dice Medisinstare-samtale, que es un seguimiento del uso de un medicamento en particular, que sobre todo se da si esta persona va a utilizar un medicamento por primera vez y para tratar algún problema del sistema vascular. A ver, para hacerlo más, para explicarlo más sencillamente, si tú vas a la farmacia por primera vez y te dan una receta para la presión alta, pues el farmacéutico te puede ofrecer este tipo de servicio en el cual él o ella te llaman después de 2 semanas de haber empezado con el tratamiento y te preguntan qué tal, que si has tenido alguna complicación con el problema, con el medicamento, y tienes una charla normal con el paciente y después de 2 semanas más te vuelven a llamar para pues eso, para ver cómo ha ido y tal. Uh-huh. Esto se hace sobre todo como para aumentar, ¿cómo te diría? Porque hay mucha gente que le cuesta mucho empezar a tomar pastillas porque simplemente tienen pues pensamiento, no sé cómo explicarlo. Que a lo mejor la percepción del consumo de pastillas aquí es más negativa que en España, que a lo mejor en la cultura más mediterránea estamos más, creo, desde mi punto de vista, quizá acostumbrados, por lo que veo aquí en Noruega, que la percepción es que si tomo medicamentos es que estoy malo, en vez de la cultura mediterránea que es si tomo medicamentos es para ponerme bueno, quizá. Entonces hemos desarrollado quizá, desde mi punto de vista, en otros países, pues esa cultura más afín al medicamento que en Noruega. Quizás es un tema de percepción cultural. Sí, es eso, es justamente eso, ¿no? Que algunas personas, pero bueno, yo creo que este servicio se lo ofrecemos a todo el mundo. Pero simplemente hay ciertas personas que les cuesta un poquito más, como que tomarse los medicamentos, ¿no? Porque piensan que o que no funcionan o que
yo qué sé, es mentira o que se sienten de alguna manera mal, ¿no? Tomándose eso, pues los medicamentos. Pero bueno, de esta manera pues les ayudamos un poquito a que se sientan un poco más seguros, ¿no? De que todo está bien y que estamos ahí en cualquier caso de que ellos tengan alguna duda o hayan experimentado algún efecto secundario, por ejemplo. Para aquellos que quieran vivir aquí o que ya vivan aquí, ¿podrías explicar un poco mejor el sistema de copagos, cómo funciona el tema del copago de medicamentos aquí? ¿Cuánta parte financian? ¿Tienen que abonar los pacientes una parte? Porque aquí también me parece muy curioso que en España es diferente, funciona de una forma diferente en el sentido de utilizar la sanidad pública. Aquí existe el concepto de la free court. El Blue Recept o receta azul, que es como yo lo explico más o menos. Sí, si eres residente en Noruega y tienes un número personal y cotizas, pues en caso de que necesites un medicamento que se deba tomar todos los días, pues este es subvencionado por el gobierno, pero solo se subvenciona la mitad de lo que cueste. También hay otros tipos de subvenciones dependiendo de los medicamentos y en su mayoría se subvencionan los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y si se tiene que utilizar durante un largo periodo, ya se hace como las pastillas para la presión alta, por ejemplo. Es algo que te tomas durante toda tu vida, ¿no? Entonces eso te lo subvenciona el gobierno. También hay otro tipo de medicamentos que mientras el médico pueda documentar que su uso es totalmente necesario y guarda una relación razonable. Esto lo estoy leyendo porque esto es justamente lo que viene escrito en las leyes noruegas. Entonces, sí, hay otro tipo de medicamentos que se subvenciona si es que el médico puede documentar que el paciente individual necesita utilizar ese medicamento teniendo en cuenta la gravedad de la afección. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona con hiperactividad. Estas personas, pues, por ejemplo, tienen problemas de insomnio. Entonces, en ese caso, el médico te podría recetar unas pastillas para eso, ¿no? Para el insomnio. Las pastillas de insomnio normalmente no te las subvenciona el gobierno, pero en este caso, ¿no? Como es una persona que sí que lo necesita, pues el médico podría aplicar a una solicitud para que el gobierno te lo subvencione justo a ti. Luego, hay otras medicinas que son subvencionadas porque son medicamentos para tratar enfermedades infecciosas. Eso, por ejemplo, como la clamidia o la tuberculosis, todos los medicamentos que son para tratar eso, todos son gratuitos. Uh-huh. Y supongo que en España también esto es así, pero hay también una gran variedad de material médico, el cual es subvencionado o más o menos la mitad de lo que cueste o en su totalidad por el gobierno si lo necesitan. Y con esto me refiero a, por ejemplo, las bolsas que la gente con una ostomía necesita o, por ejemplo, aparatos para medir el azúcar en sangre, las tiritas que necesitas para medirlo y todo eso. Todo eso te lo subvenciona el gobierno y todo es gratuito. En términos porcentuales, ¿dirías que los salarios de los farmacéuticos en Noruega son mucho mayores a los de los farmacéuticos en España? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí son un poco más altos. No tengo los porcentajes, pero tengo más o menos una aproximación de lo que se cobra. Para un farmacéutico de receta, que es el que se ha cargado, se cobra entre 50.000 a 58.000 euros al año, mientras que el que se ha sacado el máster cobra 60.000 euros al año más o menos. Mientras que en España, y esto es algo que yo he buscado, no
estoy del todo segura de que sea así. Pero se supone que un farmacéutico cobra entre 30.000 a 32.000 euros al año. Seguramente estas cifras hayan variado un poco, pero... Y encima también influye el factor del coste de vida. Sí, eso también. Es cierto que sí se cobra un poco más aquí, pero también las cosas están muy caras. Y todo, bueno, no sé, pensándolo, si te pones a comparar, en realidad... Uy. En realidad yo creo que más o menos es casi igual, ¿no? Porque aquí sí es cierto que tú cobras más, pero las cosas están muy caras. La comida es cara, el alquiler es caro. Entonces... El coste de vida, la verdad es que es muy alto. es muy alto. Es muy alto. Dirías que en general, un poco en relación a lo que estábamos hablando antes, hay una cultura hacia el medicamento diferente en los países nórdicos respecto a España u otros países de carácter mediterráneo o latino, en el sentido de que siempre, de forma tradicional, en las familias españolas, o por lo menos de donde yo vengo, hay más familiaridad con el uso, no diario, pero prácticamente, de medicamentos. Es decir, te duele la cabeza, tómate esto, te duele la pierna, tómate esto otro. Digo, en situaciones que no son graves. Aquí he notado que no es así, o que hay más escepticismo con los medicamentos, o que para todo un paracetamol. Un paracetamol, sí, sí. ¿Dirías que es muy diferente respecto a lo que tú has visto en España? Yo diría que sí. Yo creo que aquí las personas prefieren esperar. Me da la impresión de que prefieren esperar, que si tienen un catarro o algo así, antes de ir al médico prefieren, yo qué sé, irse a casa. He escuchado de muchos noruegos que se toman la Coca-Cola porque piensan que les ayuda con a ponerse buenos, básicamente. Yo no creo que esto sea no creo que esto sea del todo cierto, pero sí he escuchado de mucha gente que le da Coca-Cola a sus hijos y dice, bueno, ya te pondrás bueno. Pero no sabría decirte la verdad. Yo creo que también están familiarizados con tomarse medicamentos y demás, porque sobre todo aquí en Noruega, cuando vivimos una época de oscuridad que son casi 6 meses, casi todo el mundo está muy familiarizado con el hecho de tomarse vitaminas. Todo el mundo se toma vitaminas en este país, porque si no, ellos sienten que se sienten más cansados y demás. Así que no sabría decírtelo. Yo creo que hay un poquito de todo. Creo que esa es mi respuesta. Vale. Pero me da la impresión de que los noruegos son más de esperar. Esperar a ver si se pasa y luego ya, si eso, van al médico. Como farmacéutica, ¿qué consejos o sugerencias le darías a las personas que están pensando en emigrar, también han estudiado farmacia y quieren ejercer aquí? Pues lo más importante de todo, el idioma. Muy importante. Tienes que saber hablar noruego porque es un trabajo que requiere mucho contacto, ¿no?, con personas. Y sí es cierto que hay un montón de gente que viene de Erasmus y demás. O sea, el inglés también es importante, pero creo que lo más importante es el noruego. Saber comunicarse bien es muy importante. Y bueno, he estado mirando, y si un farmacéutico en España quiere venir y ejercer en Noruega, pues es importante primero que tenga un número personal, que ya sea residente aquí, y luego tendría que mandar una solicitud para que le den la licencia y la autorización. Y todo esto lo he estado mirando y cuesta aproximadamente 2.500 euros. Además de lo que pueda tardar, porque tengo una amiga que trabaja justo en lo que aquí se conoce como el Helsedirektoratet, que son esas personas que evalúan las diferentes solicitudes y demás.
Y ella también me ha dicho que es un proceso bastante largo, que mucha gente puede tardar de unos meses a casi a un año entero. Así que... O sea, que no es como es un en el proceso un sector poquito largo. de la enfermería, por ejemplo, sí que siempre saben que en España hay muy buenos enfermeros y enfermeras y cuentan con bolsas de trabajo para atraer a talento desde España. En el sector de la farmacia no En el sucede. sector de la farmacia no es así, o al menos que yo sepa, no es así. Porque aquí, antes, para poder trabajar en una farmacia, te piden noruego y tener autorización. Y bueno, la autorización es lo que lleva más tiempo y tienes que hacer un examen de un B2, por lo menos. Vale, pasando al ámbito personal, a las preguntas relacionadas con el ámbito personal, quería saber, ¿fueron difíciles tus primeros meses aquí en Noruega, con 14 años sin saber el idioma? Y en invierno, ¿no? Bueno, en realidad yo cuando llegué era verano y me acuerdo que a mi padre se le ocurrió la gran idea de enviarnos a mí y a mi hermano pequeño a, ¿cómo se diría esto? A un colegio de verano, que es algo que se hace aquí en Oslo, donde es como un camping o algo así. No sé, no sabría decirte. ¿Campamento de verano? Sí, un campamento de verano, exacto, esa es la palabra. Y nada, me acuerdo que yo fui y mi padre me había apuntado a uno de fútbol y es tal cual como ir al colegio, vamos, de 8 a 3. Y me acuerdo que todo el mundo sí les debí de parecer muy interesante, ¿no? Era la española que no sabía hablar noruego y tampoco podía hablar inglés, así que pues fue un poquito difícil, la verdad, me sentí un poquito aislada. Pero también tengo que decir que a lo mejor no fue la mejor idea eso de enviar a tus hijos a un campamento con otros niños noruegos sin saber hablar el idioma. Entonces me sentí un poquito aislada, sí es cierto. Luego ya empecé en una clase especial con otra gente en mi misma situación y de mi misma edad, gente nueva que había llegado a Noruega y que no sabía hablar noruego, donde nos enseñaron noruego y ahí conocí a una de mis mejores amigas y después de 10 años todavía seguimos siendo. Sí. Y pues eso, porque el sistema noruego funciona de esta manera. Cuando tú llegas, si eres menor de edad, te envían a una clase donde te van a enseñar, primero que todo, a hablar noruego para que luego, después del año en el que se supone que debes de haber aprendido a hablar, te hacen un examen, miran en qué nivel estás, si todavía necesitas aprender más noruego, que es lo que me pasó a mí, te envían a otra clase te envían a otra clase donde vas otro año más a estudiar noruego, o si ellos ven que tienes un nivel más o menos bueno, pues te mandan a una clase normal y ya sigues todo el proceso como en España. Y en el segundo, o sea, tú hiciste el primero, Yo hice mi necesitabas primer año, refuerzo. sí, porque la verdad soy una persona que los idiomas les cuesta. Hombre, en un año también, de todas formas, ponerte al nivel de todos los compañeros de una clase no es nada sencillo. Era complicado, sí. Entonces... Y al mismo tiempo das, al margen de aprender el idioma, das parte de la materia de las asignaturas en español o en el mismo... No, todo era noruego. Todo era noruego. Teníamos, aparte de tener noruego, teníamos naturales y matemáticas, todo eso. Igual que todo el mundo, vamos. Y nada, sí, pero en mi caso yo tardé 2 años en aprender noruego. Luego ya en mi tercer año ya me tocaba entrar en el bachiller aquí en Noruega. En vez de 2 son 3 años. Y bueno, yo al haber perdido mis 2 años aprendiendo noruego, pues entré, por así decirlo, un año más tarde al bachiller. Sí, tiene sentido. Y pues nada, en el bachillerato un poquito más de lo mismo. Tienen una clase especial donde me pusieron a mí junto con otras personas. Donde sí sabíamos noruego, ¿no? Pero teníamos como que un poquito más de refuerzo en la clase de noruego, mientras que en las otras clases ya íbamos como que con los demás, ¿no? Entonces, así fueron mis 3 años de bachiller y luego hice, pues nada, mi selectividad y todo eso como todos los demás. Y
luego pues entré a la universidad. ¿Cómo describirías tu vida, el cambio de tu vida cotidiana, la que llevabas al menos en España hasta ese momento, y el cambio que tuviste en Noruega, al margen del ámbito social y de relaciones? Pues mira, la mayor diferencia es que ahora he empezado a comer a las 6 de la tarde. Se acabaron las comidas a las 3 de la tarde y eso es porque el sistema noruego funciona de aquella manera que tú tienes que ir a trabajar a las 8 y hasta las 5 no sales, porque haces tus 8 horas, y para cuando llegas a tu casa pues son las 6. Y eso yo creo que es fue uno de los grandes cambios, la verdad. O sea, estabas acostumbrada a un horario de cenas de español puramente, 9, Sí. 10, y aquí pues cenaste a las 6 desde el principio porque no quedaba otra. Exacto. O sea, Pero lo es bastante llamas normal. comida porque lo que hacíais en el instituto no lo considerabas comida. O sea, ¿teníais comida tartera o comida caliente? En el instituto no. En el instituto a las 2 me iba a casa y ya. Vale. Pero normalmente, pues eso, la hora de la comida era a las 3, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí ya hasta las 6 tú no comes, pero ya es comida, cena. Uh-huh. Pero tienen como que tiene una mini comida, un lunch o como quieras llamarlo, a las 3 ellos también. Uh-huh. Más o menos. Es un poco diferente. El tema horario comidas es bastante diferente aquí en Noruega. Cada vez que hablo con amigos y les cuento que nosotros desayunamos a las 9 y comemos entre las 12 y las 3 y luego ya cenamos a las 9, les parece un poquito raro. Ya. La verdad es que no... Sí. Cuesta adaptarse también al cambio y a veces entenderlo desde fuera, creo yo. Sí. Hasta que no te adaptas a esos horarios o por cuestiones, por ejemplo, laborales, en mi caso, y te ves forzado pues, a socializar y a adaptarse a esos horarios, no lo haces hasta que no... Y luego la oscuridad influye y quizá ayuda a que los lleves mejor. Sí, pero bueno, otros cambios en mi día a día... no sé, a mí me da la impresión un poco que aquí en Noruega es un poco más difícil conocer a gente, pero creo que esto es simplemente... No sabría decirte, es que a mí me parece que los noruegos se mueven como que en círculos cerrados, ¿no? Son gente que hace amigos en la guardería y conserva sus amigos durante el colegio, el instituto, la universidad, ¿no? Y es difícil entrar como que a su círculo, por así decirlo. Entonces yo soy una persona... yo me definiría como una persona un poco tímida, un poco introvertida. Entonces creo que eso, de alguna manera, pues me parecía difícil, ¿no? El tema socializar. Te iba a preguntar por la vida social, pero bueno, ya me ha respondido que es complicado al principio. Es complicado. Al principio sí es complicado. Luego ya con el paso del tiempo ya te das cuenta cómo es la dinámica de la sociedad de los noruegos, ¿no? Y ya pues ya haces amigos, entiendo, después de sí, ya voy un poco... Sí, también es cierto que en mi caso me daba miedo o me daba vergüenza hablar noruego, porque yo, bueno, tengo un acento bastante fuerte noruego. Vamos, todo el mundo se entera de que soy de España. La gente me lo suele decir mucho en la farmacia también. Entonces, sí, me sentía un poco como que cohibida, ¿no? Siempre de hablar. Pero luego ya con el paso del tiempo dije, bueno, no importa. Porque igual, al fin y al cabo, cuando uno aprende un idioma, creo que lo más importante es hablar. Tú habla, aunque no lo hagas bien al principio, pero llegará un momento en el que conseguirás una fluidez y ya irás solo. Al margen del horario de las comidas al que te tuviste que adaptar, y nos tenemos que adaptar casi todos los que venimos, ¿cuál fue la costumbre o las costumbres que más te llamaron la atención? Mira, qué buena pregunta. Porque te voy a decir una cosa súper tonta, pero el hecho, a ti
¿no te sorprendió el hecho de quitarse los zapatos al entrar a las casas de los noruegos? Eso me parecía una cosa que yo cuando llegué no me quitaba los zapatos, obviamente. Y me acuerdo que la gente me decía, oye, pero quítatelo. Y yo, no, ¿por qué me los voy a quitar? Pero sí es cierto que en las casas noruegas tienen parqué. Entonces, no puedes entrar con los zapatos puestos. Y sobre todo en época de invierno, pues con las botas y todo eso llevas como que se te pega el hielo y demás. Y todo eso va dejando un charco de agua cuando llegas a tu casa, vamos. Entonces entiendo que a la gente pues se molestará. Pero sí, mira, eso me parece una costumbre. Y ahora cada vez que voy a casa, mis primos y mis tías se sorprenden porque me quito los zapatos al entrar. Pero en España. Sí, pero ya lo tengo automatizado, entonces ya lo hago. Sí, además es algo sobre lo que a veces pienso. Es cierto que en España pues el clima es mucho más agradable, llueve menos, por supuesto, nieva menos hielo. Entonces, cuando entras con zapatillas o zapatos a una casa o a cualquier lugar, no lo embarras. Seguramente lo ensucies, pero no es como aquí. Aquí sí llegas a entrar con esas botas en las que las apoyas un momento en cualquier parte y a los 10 minutos está lleno de agüilla que se ha derretido del hielo que se te pega o de la nieve y tal, pues es normal que... Sí, es normal. O sea, yo entiendo por qué lo hacen, ¿no? Pero al principio sí que me parecía un poquito raro, sobre todo porque como yo llegué en verano, pues no entendía por qué me tenía que quitar los zapatos. Por eso lo que tú dices, ¿no? Mis zapatos venían pues secos, pero luego ya cuando estás aquí en el invierno, pues te das cuenta de que sí, que te los tienes que quitar. Pero aunque no lo creas, me pareció un poquito diferente. Me pareció diferente. Sí. ¿Cuál es después de tantos años, encima tiene más relevancia para ti esta pregunta? ¿Cuál dirías que es tu lugar favorito de Noruega? Pues te voy a decir que a mí la verdad es que me encanta Oslo. No porque viva aquí, he visitado varias de las grandes ciudades de Noruega. Incluso cuando yo estaba estudiando farmacia, yo no estudié farmacia aquí en Oslo, yo estudié farmacia en un pueblo que se llama Namsos, que está a 3 horas de Trondheim, en el centro de Noruega. Y a mí me encanta Oslo, la verdad, no te voy a mentir. Y hay un sitio súper bonito que me encanta, que es seguro que has estado ahí, en Sinsen, que es una estación de metro. Cuando tú sales, me parece que Sinsen está un poquito como que más elevado a nivel del mar. Entonces puedes ver como que toda la ciudad de Oslo y me encanta. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? La tranquilidad. A mí me da mucha tranquilidad, no te lo voy a negar. Mira, me acuerdo que hace un par de meses conocí a una chica catalana, y nos fuimos a comer nos fuimos a tomar un café en realidad, a una cafetería, y me acuerdo que le dije, vamos al baño, ¿no? Y yo dejé todas mis cosas en la mesa, como si nada, y me acuerdo que ella se levantó y me dijo, oye, ¿pero no lo vas a recoger? Y yo, no, porque ¿quién te lo va a coger? A mí, o sea, pero entendí que a ella le parecía raro, porque sí es cierto que en España cuando yo voy a Madrid no dejo nada. O sea, yo cojo mi bolso y nunca dejo nada en los sitios, pero aquí en Noruega no sé. Yo simplemente lo dejo ahí porque este país te da mucha seguridad y nunca me han robado y nunca se me ha perdido nada. Así que mucha tranquilidad. Pues vas por la calle tranquilamente, en la noche, nunca me ha pasado nada. Sí es cierto que por ejemplo, aquí en Oslo tienes que ir un poquito con cuidado porque es una ciudad un poquito más grande y demás. Pero no sé, mucha tranquilidad. A mí Noruega me da mucha tranquilidad. ¿Qué crees que es lo peor de vivir en Noruega? Pues mira, tú esto ya lo habrás escuchado 300.000 veces, pero la oscuridad y el frío creo que es lo peor. Porque la oscuridad trae consigo no solo en plan el frío, pero también como que el no tener quieras o no, a mí
a lo mejor solo me pase a mí, pero a mí el sol a mí me da vida, de verdad te lo digo. Como que me da energía. Y no ver el sol durante tanto tiempo me produce una sensación de desánimo, estoy un poquito incluso triste, ¿no? Entonces sí, creo que lo peor que llevo, a pesar de que llevo tanto tiempo aquí, es la oscuridad. Porque el frío, al fin y al cabo, bueno, soy un poco friolera, un poco bastante, pero si te pones lana, pues vas perfecto. Eso sí, de la cabeza a los pies. Pero sí. Es curioso que después de tantos años, lo mismo que dicen personas a las que he entrevistado sea exactamente lo que estás diciendo tú, Sí, que lo peor es la oscuridad. O sea, que no se es muy vence fuerte. después de... No. Con los años no te van dando No. un máster, ¿no? En No, supervivencia. se me va la luz. No, más bien se me va la vitamina D. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Pues echo de menos el calor, echo de menos también la sensación, no sé, que tú vas por la calle, estás esperando el bus y de repente viene un señor o una señora y empieza a hablarte y decirte cualquier cosa, no sé. Eso me parece, así que salga tan esporádicamente, me parece, no sé, te da una sensación de comunidad. No sabría explicarme muy bien. Mientras que aquí en Noruega tú entras al bus y lo que estás buscando es el sitio que esté vacío y te pones como que en la esquina más alejada posible, por así decirlo. Y entonces echo de menos eso. Y por supuesto echo de menos la comida. Y ya no solo en plan la comida, nuestra comida tradicional y típica, sino también en los supermercados, que haya más variedad. Aquí en Noruega no tenemos tanta variedad de cosas y eso también se hace, no sé, yo lo echo en falta, por así decirlo. ¿Lo notas cada vez que vas a España? Sí, es que yo fui con mi pareja este verano a Valencia y me acuerdo que fuimos al supermercado y le dije, mira, hay un montón de cosas, hay un montón de diferentes aceitunas, aquí tenemos 3 tipos. Y sí, lo echo de menos. Al margen de lo que decías, que valoras mucho la tranquilidad en Noruega, ¿qué crees que sería lo que más echarías de menos de Noruega si volvieses a vivir en España? Aquí es que me parece que la gente también lleva las cosas un poco... va menos estresada, en verdad. Mientras que en España me parece que la vida va más rápido. Entonces creo que echaría de menos eso. ¿Qué consejo le darías a una persona que acaba de emigrar, que ha llegado a Oslo o a Noruega en general y que está llevando mal el tema de la oscuridad y la luz? Pues con sol o sin sol debería salir. Hay que salir, hay que buscarse un hobby, el que sea. Si la persona está interesada en cualquier tipo de deporte, pues mi recomendación sería que se meta a un equipo. También, si es una persona relativamente nueva que quiere practicar el noruego, creo que es la oportunidad perfecta para hacerlo, porque jugando y gritándose unos a otros se aprende bastante y también se practica bastante. Por las redes sociales aquí en Noruega la gente suele siempre compartir eventos y demás, donde vas a conocer gente y demás. Suena un poquito... puede dar un poquito de miedo, pero yo recomendaría ir porque yo lo he hecho y es muy guay, te lo pasas muy bien y conoces a mucha gente muy interesante. Así que sí, mi opinión sería sal, con sol o sin sol, no te quedes en casa e intenta buscar cualquier cosa que te guste, incluso algo que nunca hayas probado nunca, yo que sé, hacer cerámica o algo así, estaría pues súper guay. Que haga cosas, es lo más importante, porque a través de esas cosas también vas a conocer a gente y pues va a estar muy bien, la verdad. Creo que coincide con la opinión de todas las personas que han pasado por aquí. Forzarse incluso. Sí, hay que hacerlo. Porque si no el tiempo
se te pasa muy lento y creo que no. También, como ya te he dicho, Noruega es una sociedad un poquito cerrada. Si no te obligas a hacer cosas, entonces es difícil que conozcas a gente. Así que es importante, muy importante hacerlo. Ese sería mi consejo para alguien que acaba de llegar. ¿Qué recomendarías visitar en Noruega en cuanto a naturaleza? Tienes que ir a los fiordos, pero no al de aquí de Oslo, sino a los fiordos bonitos de, por ejemplo, hay un sitio que se llama... tiene un nombre difícil, y ahora no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Cuando tú buscas fiordos de Oslo, te salen los más famosos. Pues a esos tienes que ir, porque yo he ido y es muy bonito, es impresionante. También recomendaría hacer la ruta de Oslo a Bergen en verano, porque es súper bonito, está todo lleno de flores, es una ruta súper guay. Y ¿En tren o en coche? en coche. En tren también mola. Y si vas a hacer la ruta, ya sea en tren o en coche, pues que pares en un sitio que se llama Flom, que es súper bonito. Si no has estado allí, te lo recomiendo. Y poco más. Nunca he visto las auroras boreales, pero me han dicho que está guay. Así que supongo que es algo que habrá que probar al menos una vez. Era una de las preguntas que te iba a hacer justo al final. Y en Flum sí que estuve, pero fui desde Myrdal, o sea, desde Bergen cogí un coche a Myrdal y desde Myrdal hice el trayecto en tren, que es muy recomendable. Es un viaje súper recomendable para que nos estén escuchando, porque es muy bonito el tren. Es como un poco vintage. Sí, el de Flom. Es súper increíble. Yo también lo hice. Me encantó. ¿Qué le dirías a aquellos que estén considerando mudarse a Noruega? ¿Les animarías a venir? Sí. Si quieres probar algo nuevo, ¿por qué no? Sí, tú hazlo. Y este país te da la oportunidad de poder ahorrar. Si a lo que vienes es a ahorrar, pues te da la oportunidad de hacerlo. Así que sí. Y si lo que te gusta son los deportes de invierno, también. Porque muchísimas personas vienen de otros países a esquiar aquí, mientras nosotros nos montamos en el metro y la última parada, y ya lo tenemos. Así que sí, el que tenga ganas de una aventura, que se venga. Por último, un bloque de preguntas cortas, antes de terminar. Tengo curiosidad, sobre todo porque tú llevas aquí ya viviendo bastante tiempo. ¿Cuál es tu supermercado noruego favorito? No sé si será mi favorito, pero es al menos el que tiene más variación de cosas, es el Meny. También es cierto que es uno de los más caros, así que es normal que sí. Yo creo que ese. ¿Cuál es tu zona de baño favorita del fiordo de Oslo? ¿Dónde vas en verano normalmente? O a Akebrige. Siempre a Akebrige. A mi Sorenga no me gusta tanto porque no tiene la playita, la mini playa que digamos. Ahora la pusieron el año pasado y estuve ahí, pero no es lo mismo. Está arriba de gente. Sí, siempre está petado. Muchísima. Sí y ahí hablan encima sobre temas de calidad del agua, que podrían no ser tan sanos. Bueno, pero en Akebrige es igual. Ya. Pero es el único sitio que tenemos. Me extraña que no digas Big Doy. No, es que a mí Big Doy no me gusta. Vale. Yo lo siento por los amantes de Big Doy, pero es que Big Doy es una playa con piedras. Y a mí las playas con piedras no me gustan, lo siento. Paradise Bukta tiene zonas que, bueno, te las puedes esquivar un poco. No es lo mismo que en España, que es arena fina, de algunas de las playas de España. Bueno, si quieres arena fina, siempre te recomendaría ir a Hovedoya. Ahí es bonito, lo que pasa es que es una isla pequeña. Sí, también en verano estuvimos en Longyearbyen y era artificial, también era súper grande y de arena y estaba muy bien. Lo que pasa es que tardas más en yendo con el barco. ¿Cuál es tu película o serie noruega favorita? Esta también es complicada porque de la misma manera en la que no soy súper fan de las
series ni las películas españolas, aunque me encanta La Casa de Papel. Tengo que decir que series noruegas que yo haya visto que me han gustado, pocas, la verdad. No sabría decirte. Los noruegos creo que son lo que más les gusta son las series de comedia. Tienen varias que yo me he visto y que están bien. Y luego te diría pues que Scam, que no sé si sabes cuál es una serie adolescente. Hicieron una versión para España. Sí, exacto. Pues esa justo la rodaron en mi instituto. Y esa me la vi y la verdad es que me gustó mucho. Pero claro, es una serie para adolescentes con problemas de adolescentes. ¿Te sirvió para aprender? Sí, la verdad, me sirvió mucho para aprender. Yo me la ponía con los subtítulos y tengo que decir que desde la primera a la última temporada ya no utilizaba subtítulos. Qué bien. Así que Buena evolución entonces. Igual no tiene sentido porque tú hablas perfectamente el idioma. ¿Cuál es tu palabra noruega favorita? ¿O la más divertida? La única que se me viene a la mente es glidelo. ¿Glidelo? Glidelos, ¿Qué que significa? es cremallera. Ah, vale. Esa palabra me costó como que años recordarla. Y el otro día justo estaba hablando con mi pareja y dije, sí, que se te ha roto el glidelos, y él me dijo, pues tienes razón. Y yo, pues sí. Glidelos. ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita en Noruega? El voleibol. Pero porque yo juego al voleibol. Entonces no sabría decirte si es que ¿Lo haces mucho en el exterior o...? En invierno lo hacemos dentro, pero en verano hacemos pues vóley playa. Y me gusta mucho. Aunque bueno, sí, también no soy una experta, pero he ido a hacer esquí y a hacer slalom un par de veces, donde ha habido más caídas que otra cosa, pero ahí vamos. Está bien, supongo. Está churis. Pero sí, esos han sido mis dos deportes, supongo. ¿Cuál es tu estación del año favorita? La primavera. La primavera es increíble. Creo que más que la primavera es primavera-verano. Porque el verano es precioso aquí. No hace ni mucho calor ni mucho frío. Y en la primavera es súper increíble porque hay un montón de flores y todo florecito, está verde, es súper bonito. Me encanta. Por último, ¿no te irías de Oslo sin visitar el qué? No me iría de Oslo sin visitar el parque de Ekeberg, que es un parque que está lleno de estatuas, súper bonito, y recomiendo ir en primavera porque es precioso. Está todo lleno de flores, increíble. Así que sí, si nunca has estado ahí, te recomiendo que vayas. Vale. Ha sido un placer que hayas venido. Ha sido un placer hablar sobre el sistema farmacéutico noruego. Gracias también por mirar un poco cómo funciona el español, ya que no has trabajado allí, pues para comparar un poco, poner un poco en perspectiva a la gente que escuche el podcast. Creo que ha sido un contenido súper útil, así que muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Álvaro. También me lo he pasado muy bien y a ver cuándo lo repetimos. Ha sido muy interesante, pero de todas maneras, todos los datos que yo he dado y demás puede que no sean exactamente así, es simplemente mi propia búsqueda y puede que a lo mejor varíe un poco. Vale, en cualquier caso nos pueden a lo mejor mandar algún comentario vía YouTube, Spotify o otras redes sociales, ¿no? Y bueno, yo te traslado a ti esas preguntas. Sí. Algún farmacéutico, farmacéutica que esté interesada en venir y que no tanto a lo mejor por el tema burocrático, porque tú no tuviste que hacerlo desde España, pero más por tu experiencia en el día a día, que estoy seguro de que puede ser súper útil. Pues sí, me encantaría. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.